Lo que vamos a ver hoy es la guía de trabajos práctico número 6. En el teórico ya estuvieron viendo de qué se trata, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Esta guía complementa o continúa de alguna manera con lo que veíamos en la guía anterior, en la guía número 5, porque seguimos hablando del transporte de interfaz en sistemas. Lo que sí, antes era un sistema isotérmico, en el que hablábamos de un fluido y un tubo circular recto, y ahora hablamos de un transporte de interfaz, también en un sistema isotérmico, pero con un sólido sumergido. Es decir, antes hablábamos de que si tuviéramos una cañería, imagínense que es una cañería esto con un poquito de imaginación, por la que circula un fluido, ese fluido iba a tener una determinada fricción o rozamiento con las paredes de la botella o de la cañería. Ahora vamos a plantear lo mismo, pero no del fluido sobre la cañería, sino del fluido y un sólido que va cayendo dentro de él o que se está moviendo a una velocidad relativa dentro de él. El primer concepto que estoy nombrando acá es velocidad relativa. A nosotros nos es muy fácil hablar de la velocidad de algo. Es qué tan rápido se mueve algo. Una longitud, por ejemplo, en función del tiempo. Hablamos de que un auto va a 100 km por hora porque el auto hace 100 km en una hora. Ahora, el concepto de velocidad relativa implica de que la velocidad será función de dos cuerpos que se mueven. Por ejemplo, un auto que va a 100 km por hora en un sentido y un auto que va a 100 km por hora en otro sentido, ambos se dirigen a 100 km por hora. Ahora, si yo desde arriba de uno de los autos quisiera medir la velocidad del otro, yo voy a sentir que el otro auto va a 200 km por hora. ¿Por qué? Porque se mueve contrario a mi velocidad y hay ahí una diferencia respecto al punto donde yo me posicione para medir esta velocidad. Lo pongo en otro ejemplo que quizás sea más fácil. Ahora supongamos que vamos pasando a un auto en la ruta, en la autopista, y el auto de al lado acelera y se pone exactamente la misma velocidad que nosotros. Los dos vamos a 100 km por hora. Desde afuera, yo puedo ver que los dos móviles, los dos vehículos, van a 100 km por hora. Ahora, si yo me posiciono arriba de uno de los vehículos y miro por la ventanilla al otro, la velocidad relativa de ese otro vehículo va a ser cero. No se va a modificar su posición respecto a mí en el tiempo. ¿Se entiende el concepto de velocidad relativa en este caso? Sí, sí, sí. Es el mismo ejemplo que el de la bici, cuando nosotros nos movemos en bicicleta, un día que no hay viento, vamos bien, ahora se levanta un viento de 30 km por hora de frente, y a nosotros nos cuesta muchísimo más. Esto es porque la velocidad relativa contra el viento, antes era la velocidad simplemente de la bicicleta, porque el viento estaba quieto, y ahora que el viento va en contra mío, aumenta esa velocidad relativa entre el viento y yo. Bueno, respecto a eso, lo mismo pasa con una esfera que cae, por ejemplo, dentro de un líquido que está quieto. Esto es, agarramos una pelotita y la tiramos adentro de la pileta. Cuando la tiramos adentro de la pileta, la pelota va a ir cayendo a una determinada velocidad, que en ese caso, considerando que el líquido está quieta, será la velocidad de nuestro sistema. Pero si ahora planteamos otro ejemplo, donde supongamos hay un fluido que sube, por alguna razón, ya iremos viendo ejemplos y irá quedando más claro, pero tenemos un fluido que ascendente y tiramos la piedra, y vamos a ver que a esa misma piedra le va a costar mucho más tiempo, quizás una piedra sea un ejemplo muy pesado, vamos con algo un poco más livianito, una pelotita, a esa pelota le va a costar mucho más tiempo tocar el fondo del agua. De hecho, habrá una velocidad, a medida que yo aumente la velocidad del fluido este que sube, a la cual la piedra no se hunda, sino que la piedra flote. Bueno, ese cambio en el comportamiento, en función de la velocidad relativa, depende de varias variables, entre ellas la densidad del líquido, la densidad del sólido, depende de la velocidad relativa, como bien la decíamos recién, depende del diámetro de nuestro sólido, ya veremos que no es lo mismo un sólido pequeño que un sólido grande, y depende también de la
viscosidad del fluido. Así que conceptualmente lo que vamos a analizar ahora es ese comportamiento o ese intercambio que hay por este sólido que se hunde dentro de un líquido o por este líquido que circula alrededor de un sólido. Vamos a tener que hacer algunas suposiciones, como siempre, para resolver esto. Verán que estas suposiciones, por ejemplo, el año que viene, en operaciones unitarias 1, van a salvar algunas de estas suposiciones y lo van a hacer más realista el cálculo, cuando calculen sedimentación o espesadores. Ya se van, digamos, a un tema un poco más adelante. No obstante, ahora lo que queremos es una concepción un poco más teórica, un poco más global de qué es lo que está pasando. Así que el primer punto lo vamos a suponer perfectamente esféricos. Tengamos en cuenta de que no es lo mismo tirar una moneda al agua que tirar una piedra redonda. De hecho, si tiramos una moneda, ¿cómo cae la moneda al fondo del agua? ¿Horizontal o de canto? De canto. Bien, cae de canto porque el fluido le está ejerciendo una cierta fuerza a esa moneda, y la moneda misma se acomoda de la manera de minimizar la fuerza que recibe. Así que un sólido que no tiene una forma perfectamente esférica tendrá la posibilidad de a momentos de ir en una posición que implica un esfuerzo mayor o posiciones que implican un esfuerzo menor. Por ende, no sería estable a lo que es nuestro cálculo. Por eso lo vamos a suponer perfectamente esférico y nuestras ecuaciones están preparadas para eso. Vamos a suponer que las paredes del tubo están suficientemente lejos. Acá la principal importancia de este fenómeno es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un fluido que se eleva dentro de una determinada cañería y tiramos una piedra en el medio, ya vimos que en contra de la pared el fluido no se mueve a la misma velocidad que en el resto. Vimos también que hay un fenómeno de capa límite, donde el comportamiento justamente en contra de las paredes es muy distinto al resto de, digamos, a la zona más céntrica de la circulación del fluido. Por eso lo vamos a suponer que nuestro sólido cae suficientemente lejos de las paredes para despreciar los efectos de borde. Vamos a suponer obviamente que el líquido es insoluble, el sólido es insoluble en el líquido. Eso es una suposición que es sumamente necesaria, si no, no estaríamos hablando de la velocidad con la que cae, porque existiría la posibilidad de que nunca termine de caer porque desaparezca en el medio. Y vamos a considerar una velocidad subinfinito, la tienen que haber visto así en el teórico, que es una velocidad relativa entre el sólido y el líquido. Lo planteamos de esta manera porque recordemos que tenemos ejemplos donde el líquido está quieto y el sólido cae. Tenemos ejemplos donde el líquido se mueve y la piedra también, y a nosotros lo que nos interesa no es la velocidad de uno ni del otro, sino la velocidad relativa entre ellos dos. Tenemos dos ecuaciones fundamentales, una del número de Reynolds, que es prácticamente igual a todas las que vimos ahora. Para tubo circular recto, por ejemplo, era muy parecida, la única diferencia es que la velocidad que aplicamos ahora es la velocidad relativa. Y tendremos un factor de fricción o un coeficiente de resistencia. Les dejo esta CD acá, si bien nosotros en todo momento lo resolvemos como F, se los dejo a este CD porque es el nombre que van a usar en operaciones unitarias 1, cuando vean sedimentación y clarificadores y este tipo de temas. Se denomina también coeficiente de resistencia, que será igual a lo que vemos acá, que es 4/3 por el diámetro, por la gravedad, dividido la velocidad relativa al cuadrado, por la diferencia de densidades sobre la densidad del líquido. Y vamos con un par de preguntas. Estos diámetros, no los puedo señalar a los dos a la vez. ¿Son el diámetro del tubo por el que circula el fluido? De la esfera. De la esfera. Exactamente. Son el diámetro de la esfera sólida que cae. Tengamos en cuenta que yendo al caso de un fluido que cae dentro de algo quieto, podría ser una pileta el fluido quieto y que no ni siquiera tiene un diámetro que le podamos asignar. Estas ecuaciones están calculadas, y se llegaron a esto, con el diámetro del sólido. Ahora, fíjense
que, por ejemplo, la densidad y la viscosidad que tenemos en el número de Reynolds son del líquido. Es un error, no quiero llamarle común, pero lo hemos visto de que muchas veces o confunden esto y le asignan el diámetro de la tubería, por ejemplo, por la que circula. Puede ser un equipo, por ejemplo, una torre esbelta, donde tratemos de hacer una separación, ya veremos cómo, y le asignan ese diámetro. O ha pasado también que para el cálculo del número de Reynolds utilizan la densidad del sólido. Así que atentos a esto. En ambos casos el diámetro es el de la esfera, pero por ejemplo acá la viscosidad es del líquido. Hago una aclaración de que en la bibliografía el diámetro lo pueden encontrar con este símbolo o con el símbolo que es parecido a ese pero está inclinado. MATCAD tiene algunas limitantes por ahí para expresarlo. Y también yendo a las limitantes propias de MATCAD, la velocidad relativa como velocidad subinfinito, en mis ejercicios a modo de pizarra la van a encontrar siempre como velocidad rel o velocidad relativa. No tengo la posibilidad de definir una variable utilizando esa simbología, así que muchas veces con el igual booleano lo uso, pero en general me tuve que mudar obligatoriamente al término velocidad rel, de velocidad relativa, por una cuestión de la limitante propia del programa. Y nuestra guía número 6 tiene una gráfica. Esta gráfica justamente lo que relaciona es el número de Reynolds versus el factor de fricción o coeficiente de resistencia F. En este sentido, es una analogía muy parecida con la guía anterior, que también teníamos una gráfica. La única diferencia es que la gráfica anterior tenía un corte muy grande entre fluido laminar y no laminar, que acá no existe de la misma manera y ni siquiera está en el mismo rango. Recuerden que en la otra, esto pasaba más o menos al 2100, y ahora el 2100 lo tendríamos más o menos por acá. Así que estamos trabajando en un rango levemente distinto, porque el comportamiento del sistema no es exactamente lo mismo. Entendamos que el fenómeno de un fluido que circula dentro de una tubería es muy distinto al fenómeno de un sólido que cae, o un sólido que es arrastrado por un fluido. Lo primero que vemos es que, bueno, es una curva continua, que es continua hasta acá. Acá fíjense que se transforma en línea de punto. Esto de transformarse en línea de puntos implica que ya llegamos a un valor elevado del número de Reynolds, donde pasa un fenómeno especial, que es que se empieza a generar un torbellino atrás de la esfera. De ahí en adelante no vamos a trabajar nosotros. Nos vamos a venir más cerca, a la zona de la línea maciza. Se los voy a mostrar desde acá que quizás tengamos un poquito mejor de calidad de imagen. Así que nosotros, digamos, desde acá en adelante no vamos a trabajar porque ya entramos justamente en una región donde no necesariamente van a ajustar muy bien ni nuestra gráfica ni nuestras ecuaciones. Respecto al resto de la gráfica, algo fácil de ver, algo, digamos, que resalta, es que tenemos tres leyes que, si se fijan, tienen una flechita de dónde comienza y dónde termina cada uno, que son la ley de Stokes, la ley de intermedios y la ley de Newton. ¿Qué son estas leyes? Bueno, cuando se estudiaba el mecanismo o cómo representar el comportamiento de estos sólidos, se llegó a una serie de ecuaciones que vinculan al número de Reynolds con el factor de fricción. ¿Qué son? Para la ley de Stokes, una recta en esta escala logarítmica, ¿no? Cuya ecuación es factor de fricción igual a 24 sobre el número de Reynolds. Fíjense que acá la proyecta para este lado, pero justamente dice que esto es una asíntota. Pero fíjense que la ley de Stokes es válida hasta esta región. Así que tengan en cuenta que, por ejemplo, si nuestro punto cayera a un número de Reynolds, acá abajo fíjense que está el 1, este es el 10, si nos cayera el número de Reynolds igual a 10, no va a aplicar esta ecuación, sino que ya va a aplicar la que sigue. Ténganlo en cuenta eso,
quizás resulte un poquito confuso que lo diga acá, pero la región donde aplica la ley de Stokes, que es esta primera, es esta región. El hecho de que tenga una ecuación implica de que ustedes pueden venir a la gráfica y resolverlo manualmente, es decir, entran por ejemplo con 0,05 y dicen que su factor de fricción es algo así como 500, o hacen factor de fricción igual a 24 dividido 0,05 y les debería dar algo parecido a 500. Habría que hacer la verificación, en teoría es todo bien. Por otro lado, cuando ya nos movemos a número de Reynolds un poco más elevado, esta ecuación ya deja de representar correctamente el sistema. La que lo pasa a representar bien es esta. Dice que el factor de fricción es igual a 18.5 dividido el número de Reynolds elevado a la 3/5. Habrán hecho ajustes, habrán hecho curvas experimentales, habrán probado el sistema para llegar a esta ecuación que nos relaciona, que dice que el factor de fricción es igual a 18.5 dividido Reynolds elevado a la 3/5. Y por último, llegamos a una región donde el factor de fricción se vuelve un poco independiente del número de Reynolds, y fíjense que entre este punto, que es 10 a la 3, y vamos a ponerle este punto que es 10 a la 5, como para acotarlo un poco, se mantiene más o menos dentro de un rango relativamente pequeño de variación del factor de fricción, que se establece como la ley de Newton, que si estamos trabajando en esta zona, podemos suponer que el factor de fricción será constante, igual a 0.44. Así que con eso tenemos las tres leyes que rigen este sistema, y que podremos aplicar para resolver. Obviamente podemos usar el método gráfico y aplicar la ecuación a modo de corroboración, o al revés, aplicar la ecuación, verificar el número, y usar la gráfica para fijarnos si no metimos algún dedazo en la calculadora, principalmente por este tipo de ecuaciones donde tenemos un coeficiente elevado a la 3/5, quizás con algún pasaje de unidades se nos puede llegar a escapar. Es una buena recomendación, no tarda mucho hacer una entrada rápidamente a la gráfica y leer más o menos qué valores tenemos. Ya estuvimos viendo hasta ahora cómo funcionan las escalas logarítmicas, cómo son un poco más complejas para entrar que una escala lineal. No obstante, si lo que queremos es hacer una verificación, simplemente tendremos que ver en qué rango estamos y verificar que más o menos caiga. O sea, el objetivo, digamos, de hacer esta verificación visual es fijarnos que no estemos errando en un orden de magnitud, sino de que estemos más o menos en un rango razonable. Profe, hasta por 10 a las 5 ¿es laminar o depende? O sea, tiene que ser laminar hasta la parte de 10.5, de 10 a las 5, perdón. En realidad acá ya no estamos hablando de flujo laminar o no, sino que estamos hablando de las leyes que ajustan el comportamiento entre el número de Reynolds y el flujo. Porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que el número de Reynolds ahora lo calculábamos utilizando al diámetro de nuestra esfera y a la velocidad relativa entre nuestra esfera y nuestro sistema. Así que nosotros podemos tener, por ejemplo, un fluido totalmente estanco, quieto, por el que cae una esfera. Ese fluido no sería un flujo laminar, por un decir, o tampoco sería un flujo turbulento, porque de hecho está quieto, no está fluyendo. Así que acá ya abandonamos un poco en esta guía en particular el concepto de flujo laminar y flujo turbulento, y en lo que nos enfocamos es en los rangos de número de Reynolds en los cuales podemos aplicar estas ecuaciones para representar nuestro sistema. Ah, gracias, profe. Acá tenemos más o menos los rangos de aplicación. La ley de Stokes aplicaría en principio
hasta cerca de 1, particularmente dependiendo del autor. Por ejemplo, el Beard plantea como Reynolds menores a 0,1 en realidad, y fíjense que recién nos dice que la ley de intermedio lo representa bien en Reynolds mayores a 2. Bueno, ¿qué pasa con los valores que están entre medio de estos dos? Ese tipo de valores, lo óptimo o lo correcto para asegurarlos bien, sería tratar de entrar con la gráfica y decir, si yo tengo un Reynolds que está entre, decíamos que la ley anterior era buena representando el sistema hasta 0,1 y que esta ley es buena a partir del 2. Bueno, si caemos en algún valor en el medio, podremos probar entrar y fijarnos cuánto nos da. O por otro lado, también podríamos probar qué tan distintos nos dan ambas ecuaciones dentro de este rango. De todas maneras, esos números no son taxativos. Como estamos aprendiendo en esta asignatura, este tipo de fenómenos que se miden experimentalmente no es que exista un valor a partir del cual el sistema cambia, sino de que se empiezan a percibir cambios y en algún momento las ecuaciones ya no ajustan tan bien y pasamos a una ecuación de ajuste diferente. Por eso todo este tipo de zonas, si bien son un poco confusas, si nosotros entramos, por ejemplo, a la gráfica, podremos tomar un valor sin problemas y con un error relativamente bajo, digamos. Ni hablar que dependiendo de la bibliografía, puede que estos valores aparezcan como 0,1, como 0,5, como 2. Cada autor, digamos, o a medida que se van haciendo experimentos distintos, pueden llegar a variar levemente los límites. Estas son, digamos, las 3 leyes de las que hablábamos recién, y me pareció también bueno plantearles otra. Esta también la van a ver el año que viene en Operaciones Unitarias 1, que plantea otra ecuación de ajuste, y que yo particularmente más abajo hice un ajuste entre ambas, y grafiqué el resultado del factor de fricción según nuestro autor y según el segundo autor, y fíjense que no dan iguales, pero ambas respetan un comportamiento similar, y acá volvemos a insistir en que todo este tipo de fenómenos, que las pruebas se hacen experimentalmente, que este tipo de coeficientes son coeficientes que buscan vincular un comportamiento observado versus una teoría o una representación matemática del fenómeno. Y si bien no son iguales, si bien tienen un error, estamos hablando del mismo orden de magnitud en los resultados. Esto es, ambas responden de la misma manera, y cuando en una tengo 4, en la otra tengo 3. Están más o menos en una zona similar. Y en esta región, que si bien el error porcentual entre ellas es alta, fíjense que el error porcentual entre ellas es alta, pero si lo comparamos entre la primera parte y la segunda, el comportamiento de la curva fue correcto. Así que el año que viene pueden llegar en Operaciones Unitarias 1 a utilizar esta ecuación o a utilizar ecuaciones de otros autores, ya que esto termina siendo de alguna manera lo mismo que nos pasaba en la guía anterior, con el factor de fricción de Fanning y el factor de Darcy, que no respondían exactamente lo mismo, y que las suposiciones que se hicieron para llegar al cálculo no eran exactamente las mismas, pero que globalmente respondían de la misma manera. Así que tendrán ahí disponibles y irán viendo en las siguientes asignaturas material propuesto por otros autores. Otras ecuaciones que teníamos dando vuelta, que seguramente también las vieron en el teórico, es cuál es la fuerza que el líquido le está aplicando al sólido. La primera era el factor de fricción por pi por radio al cuadrado por un medio de la densidad del líquido por la velocidad relativa al cuadrado. Esta fuerza respondía al fenómeno de fricción que siente la esfera contra el fluido.
Y también teníamos otra ecuación que no respondía exactamente lo mismo, sino que respondía al empuje que está recibiendo la esfera por la diferencia de densidad, que era la masa del sólido por la gravedad menos la masa del líquido por la gravedad, que se llegaba a ese determinado número, y que esto nosotros normalmente no lo tenemos en cuenta en nuestra vida diaria, pero es la diferencia, por ejemplo, entre cuando estamos adentro del agua y flotamos, casi flotamos, y cuando estamos al aire, así en el aire, y el cuerpo, digamos, nos pesa. Si nosotros entráramos en un vacío absoluto, si bien no podríamos por una cuestión de que necesitamos la presión para vivir, el aire nos está ejerciendo un empuje, solamente que es relativamente bajo y estamos acostumbrados a vivir con eso, así que ya nos adaptamos. Pero la realidad es que el empuje del aire siempre lo tenemos, solamente que tiene un impacto mucho más grande cuando la masa de este fluido, de este fluido desplazado es más grande. Por eso cuando metemos una piedra en el agua, cae mucho más lento que tirar una piedra en el aire, y mucho más lento aún que si la tiráramos en el vacío, donde en el vacío estaríamos en la máxima velocidad a la que podría caer esa piedra. En parte también es el principio por el cual en las piletas nos cuesta más flotar, y por ejemplo la laguna, yo pongo el ejemplo de la laguna porque soy de la zona cercana a la laguna Mar Chiquita, que en Córdoba, esa laguna que tiene una concentración de sales muy altas, es muy fácil flotar, porque el volumen desplazado de ese líquido tiene una densidad muy alta, digamos, ese volumen que desplazamos, lo cual implica que es una masa muy alta y nos da más fuerza de empuje. El resultado final de esta ecuación era 4/3 pi por radio al cubo, que es el volumen de la esfera, por la gravedad, por la diferencia de densidades entre ambos, entre el sólido y el fluido. Y por último, van a existir casos donde debamos independizarnos de alguna variable que no conozcamos. En la guía pasada vimos que había ejemplos donde no teníamos el caudal del fluido, y para poder resolver el sistema no teníamos la velocidad para calcular el número de Reynolds, no teníamos la velocidad para calcular el factor de fricción, por ende no estábamos en condiciones de resolver nuestro sistema. Bueno, ahí hacíamos una manipulación matemática de nuestros datos para independizarnos de la velocidad. En este caso existen dos posibilidades, una que es independizarnos del diámetro y una que es independizarnos de la velocidad. Yo acá les dejé en texto, muy resumido, pero fíjense que la velocidad nos vuelve a pasar lo mismo que antes, está en el numerador en Reynolds y está en el denominador al cuadrado en el factor de fricción. Por ende, una de las soluciones será multiplicar el número de Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción, y así hacer que se nos anulen. Y por otro lado, para el diámetro, fíjense que en ambos casos lo tenemos en el numerador, así que la opción más sencilla para resolver este tipo de problemas será dividir ambas variables, factor de fricción dividido número de Reynolds, por ejemplo, para hacer la simplificación correspondiente, y llegaremos a dos ecuaciones finales, que son estas, que nos van a permitir hacer el mismo tipo de trabajo que hacíamos en la guía anterior, y decir, dada esta relación entre el factor de fricción y el número de Reynolds para nuestro sistema, podremos trazar puntos dentro de nuestra gráfica y ver a qué curva de operación cortan, que ese será el punto real donde operan. Respecto a lo que habíamos visto en la guía pasada, el comportamiento de esto acá dependerá de las propiedades de todo lo que estuvimos viendo, dependerá de los diámetros, las densidades, la velocidad relativa, será a dónde posiciono estos puntos en la gráfica.
Obviamente que una vez que tengamos un valor numérico, alguno de estos dos términos, tendremos que aplicarle un valor, un factor para calcular el Reynolds, o un valor al Reynolds para calcular el factor de fricción. Con eso trazar los puntos, verificar a dónde corta, y ahí sí completaremos nuestro sistema de ecuaciones y estaremos en condiciones de resolver algún ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, vamos bien, profe. Bueno, nos quedan, yo esto ya se los mostré, la ecuación por otros autores, nos quedan 10 minutos, en realidad 5 minutos, no creo que lleguemos a ver un ejercicio, se nos va a cortar al medio o voy a tener que invadirles la clase a la siguiente asignatura, así que si les parece, prefiero cortar acá y mañana arrancar, tenemos toda la tarde para nosotros, no vamos a tener teórico mañana, así que vamos a tener todo el día para resolver los ejercicios. Vamos a tener 1 o 2 ejercicios con puntitos que les sirven para el parcial. Así que de mi parte, si no hay más consultas, hasta acá llegamos. Bueno, profe. Gracias a todos, hasta mañana. Muchas Chao, gracias, profe, hasta suerte. mañana. Chao, profe, hasta Gracias, mañana. profe, chao. Chao, profe, gracias.